Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Entonces, para hoy les traigo un ejemplo guía de cómo deben resolver ustedes su ejercicio de la fase número 2. Si nos damos cuenta, vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que ustedes deben entregar en su entorno de evaluación. Es un ejercicio con el mismo circuito. Sencillamente lo que hicimos fue cambiarle los valores de las resistencias y los valores de las fuentes de voltaje. Entonces, aquí encontramos cada uno de los valores de la resistencia 1, R2, R3, R4, R5 y los valores de las fuentes de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hallar es las corrientes de malla, los voltajes de nodo, corrientes en cada uno de los resistores del circuito, voltaje en cada uno de los resistores del circuito y potencia en cada uno de los componentes del circuito. Vamos a comenzar por la ley o el método de mallas o ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de una malla es igual a cero, nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Lo primero que vamos a hacer, el paso número 1 para este ejercicio es asignar a cada malla una corriente en el sentido de las manecillas del reloj, o ustedes también pueden hacerlo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto lo único que nos va a cambiar es que si los resultados nos dan negativo era porque la corriente iba hacia el otro lado. Bueno, entonces, primer paso, asignar las corrientes en cada malla. Tenemos 3 mallas, entonces tenemos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 en cada una de nuestras mallas. Una vez hayamos hecho esto que tengo con las flechitas en rojo, pasamos al segundo paso, que el segundo paso es marcar la polaridad de los voltajes en cada resistor. Entonces, es bien importante que entendamos que más es por donde entra la corriente y menos es por donde sale la corriente. De esta manera establecemos nuestras polaridades de las resistencias de esta manera. Entonces, como esta corriente viene en esta dirección, entra por positivo, sale por negativo. Entra por positivo, sale por negativo. Respetamos siempre la polaridad de nuestra fuente de voltaje. Acá está más, menos, respetamos. O sea, acá también entra por positivo y sale por negativo. Lo mismo hacemos para nuestra segunda malla. Entra por positivo, sale por negativo, ya que también viene de esta misma manera. Entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Y lo mismo para nuestra malla 3. Tenemos esta misma dirección, entonces por donde entra la corriente es positivo, por donde sale es negativo, por donde entra es positivo, por donde sale es negativo, y respetamos la polaridad que tiene la fuente de voltaje. Pasamos luego al siguiente paso. Entonces, como lo dice acá, utilizando la ley de Ohm se definen los voltajes en cada resistor acorde a la ecuación. Recordemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente de la malla, porque vamos a analizar cada malla por separado. Las resistencias que se comparten entre mallas tienen un voltaje para cada una, dependiendo desde qué mallas se analicen. Siempre le damos prioridad a la malla que estamos analizando. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a hacerlo en el ejercicio. Entonces, aquí ya hicimos el análisis o sacamos la ecuación número 1, pero la voy a hacer paso a paso para que lo entendamos. De esta manera no vamos a tener ningún tipo de confusión. Lo voy a hacer para esta malla y ustedes lo harían, o yo lo haría también para la segunda, pero sin escribirlo, sino ya guiándome por la presentación. Entonces, tengo aquí en mi circuito la malla 1. Nos vamos a concentrar en esta malla 1. Entonces, miramos por dónde vamos a comenzar. Yo digo que vamos a comenzar desde este punto hacia arriba. Vamos a comenzar el análisis de nuestra malla. Entonces, ¿qué es lo primero que me encuentro, chicos? Lo primero que me encuentro es el voltaje en R1. Entonces, vamos a hacer que lo primero que nos encontramos es el voltaje en R1. Luego seguimos recorriendo nuestra malla y nos encontramos el voltaje en R2. O sea, sigo aquí, la primera que me encuentro es esta, sigo, la segunda que me encuentro es esta, que es el voltaje en R2. Entonces, más el voltaje en R2. Y sigo, y lo siguiente que me encuentro en mi recorrido de esta malla
es el voltaje de la fuente B1. Entonces, anoto el voltaje de la fuente B1 más el voltaje de 1 igual a 0, porque dice que el recorrido, la ley de mallas, es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora aplico la ley de Ohm, en donde tenemos que tener claro que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de estos elementos, tanto con voltaje en R1, voltaje en R2. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente, o sea, la R1 por la corriente que está pasando por esta resistencia, que sería para nuestro caso esta I1. Para el caso del voltaje en R2 nos damos cuenta que la toca tanto esta corriente como esta corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, R2 más R2 factor de la malla, la corriente de la malla donde lo estoy analizando, es decir, I1 menos I2, porque la tocan ambas, pero pongo primero I1 porque es la malla que estoy analizando, más el voltaje en B1 igual a 0. ¿Listo? Una vez tengamos ya todos nuestros elementos ya convertidos con la ley de Ohm, lo que nosotros hacemos es organizar nuestra ecuación. Entonces voy a romper este paréntesis de acá. Entonces primero R1 por I1 más, empiezo a multiplicar R2 por I1 más con menos me da menos R2 por I2. Y aquí este voltaje, pues ya que está solito, lo saco al otro lado. Está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Una vez yo tenga organizada la ecuación de esta manera, lo que hacemos es agrupar lo que es de I1 y lo que es de I2. Entonces, de I1 tenemos esta y esta. De I2 solamente tenemos esta. ¿Cómo lo organizamos? De la siguiente manera. Entonces, R1 más R2, factor de I1. Son todas las que tienen I1. Menos R2 por I2 igual a menos B1. ¿Listo? Aquí ya sencillamente reemplazamos. Lo que hacemos es reemplazar los valores por las resistencias que las tenemos en el cuadro. ¿A qué vale R1 y a qué vale R2? Eso lo podemos ver nosotros en nuestro cuadro de inicio, en donde tenemos entonces R1 es igual a 560, R2 a 1200 ohmios o 1.2K, que es lo mismo. Entonces venimos a nuestra malla, en donde estamos resolviendo nuestra malla y reemplazamos los valores. Entonces, R1 dijimos que era 560, entonces paréntesis 560 más R2, lo manejamos todo en ohmios, 1200 por I1 menos R2, que aquí es igual R2 a 1200 por I2, igual reemplazamos también acá, la primer valor de nuestra fuente de voltaje es 50. ¿Qué hacemos? Esta sumatoria, 560 más 1200 nos da 1760, sí, 60 por I1 menos 1200 de I2 igual a menos 50, que es el voltaje. Y aquí nosotros tendríamos nuestra primera ecuación de malla, o sea, la primera ecuación de nuestra malla 1. Lo mismo debemos hacer con nuestra malla 2, lo mismo debemos hacer con la malla 3. Entonces, vamos a hacerlo con nuestra malla 2. Aquí ya está. Para que nos rinde el video no nos quede tan largo, lo vamos a hacer aquí mismo. Entonces, nuestra malla 2. Voy a decir que vamos a iniciar. Entonces, la corriente viene acá, vamos a iniciar en el mismo punto. Entonces, si nos damos cuenta, esta fuente entra por negativo, sale por positivo. Debo respetar el signo, que es lo que tenemos acá. Entonces, lo primero que me encuentro es menos B1. Lo segundo que me encuentro es el voltaje en R2, que es este, voltaje en R2. Lo tercero, pero B2
está compartido. Ahorita lo tengo que escribir muy bien. Y lo tercero que me encuentro es voltaje en R3 y lo cual que sería este. Y el cuarto es voltaje en R4, que sería esto, todo igual a 0 para cumplir con la ley de voltajes. Entonces, ya teniendo esto así, entonces lo primero que hago es mirar que está aquí, este voltaje, lo puedo sacar directamente de la ecuación para organizarla. Entonces, primero voltaje en R2 más voltaje en R3 más voltaje en R4 y está a este lado restando, pues me pasó a este lado a sumar. Y ahora sí hago los que se están dividiendo. Veo que mi resistencia de R2, que es esta, voltaje en R2, la está tocando la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2, pero como estoy analizando la corriente de la malla 2, le doy prioridad. Entonces, aquí es donde me queda R2 la toca I2, que es la malla donde estoy analizándola, menos I1 porque también pasa por esta resistencia la corriente I1, más R3 está solita, nos damos cuenta, R3 solo la toca esta corriente. Entonces venimos y a R3 solo la toca esta corriente, más R4. Con R4 nos pasa lo mismo. R4 está la corriente I2 y la corriente I3 pasan por esta misma resistencia. Entonces, como estoy analizando la malla 2, primero escribo la corriente I2. Entonces, R4, la corriente I2 que la pasa, menos como también la pasa la corriente I3, igual al B1. Una vez ya tengamos establecidas, lo que hago es romper estos paréntesis. Entonces, multiplico R2 por I2 y luego R2 por I1 para multiplicar, que fue lo que hice acá. R2 por I2 más con menos da menos. R2 por I1. Luego esta está solita, R3 por I2. Y luego aquí hago lo mismo. Multiplico R4 por I2 más con menos da menos, R4 por I3, que es lo que tenemos acá, igual al B1. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Agrupar todos los que tienen I2 o los que tienen I1. Si nos damos cuenta, chicos, de acá, de I1 solo tenemos esta R2, que es negativa, pero de I2 sí tenemos R2, R3 y R4. Entonces las agrupamos por factor de I2, que es todas las que acompañan a I2, menos R4 por I3. Está solita, o sea, de I3 solamente está la R4 igual otra vez al voltaje en B1. Acá, ¿qué hacemos? Sencillamente reemplazamos el valor de las resistencias. Entonces, R2 es igual a 1200, respeto el signo negativo. Entonces, igual a 1200 por I1. Y aquí hago la sumatoria de R2, de R3, de R4, que es la que acompaña a este I2. Y luego menos este R4 por el I3, que sería 410, el valor de R4 por la corriente 3, igual a los 50 voltios. Acá sencillamente lo que hice fue sumar estas. Entonces, esta la dejo igual, tal cual como está. Esta hago la sumatoria y me da 4.910, que es la sumatoria de esto. Y acá, pues mi I3, no, la resistencia 4 normal, que es esta por I3, que es esto, igual a los 50 voltios. Y esta se nos convertiría en nuestra ecuación número 2. Ecuación número 2. ¿Listo? Ahora vamos a analizar nuestra malla 3. Entonces, para nuestra malla 3 nos centramos acá, solo en nuestra mallita 3. Entonces, vuelvo y comienzo por este lado. Entonces, al comenzar por este lado, entonces, ¿qué es lo primero que me encuentro? Voltaje en R4. Acá lo escribí, voltaje en R4. Sigo, me encuentro la fuente de voltaje, o sea, B2, que es esta. Y sigo y me encuentro el voltaje en R5, que es lo que tenemos acá. Vuelvo y organizo mi ecuación. Entonces, voltaje en R4 más voltaje en R5 y este B2 que está aquí sumando lo paso a restar al otro lado de la ecuación. ¿Listo? Ahora voy a mirar
¿cómo reemplazo esto por la ley de Ohm? Nuevamente, voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces voy a mirar R4, pero R4 me la está compartiendo, o sea, a R4 la está tocando tanto la corriente de esta malla, o sea, esta I2, como esta I3. Como estoy analizando nuestra malla 3, pongo primero la I3. Es decir, acá R4 factor de I3 porque es la malla 3 la que estoy analizando, menos I2 porque también I2 toca nuestra resistencia R4, más R5 por I3 igual a menos el voltaje de la segunda fuente. Aquí, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos anteriormente. Multiplicamos R4 por I3 y luego R4 por I2. Entonces, R4 por I3, R4 por I2, más R5 por I3, que es esta, menos el voltaje de la segunda fuente. Luego hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, agrupamos. ¿Qué tenemos? Tenemos que de I3 tenemos 2. De I3 tenemos 2, o sea, R4 y R5 de I3, por eso hacemos factor común. Entonces, el R4 I2 solamente tiene R4, la dejo quietica, pero el I3 tiene R4 y R5. Entonces, la que hago es reemplazar los valores y hacer la suma. Esta es R4 de 410, acá sumo R4 y R5, que me da 1270 y reemplazo el valor de la fuente que es 70. Con el signo negativo siempre lo respeto. Y tendríamos nuestra tercera ecuación. Tendríamos la ecuación número 3 para este caso. Entonces, aquí ya hicimos el análisis o sacamos la ecuación de cada una de nuestras mallas. Ahora, ¿qué viene? Coger cada una de las ecuaciones, entonces, y las organizamos de esta manera. Entonces, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación número 2, las copié tal cual de arriba, y esta es mi ecuación número 3. ¿Para qué? Para poder hacer el sistema de ecuaciones. ¿En dónde vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones para hallar I1, I2 e I3? Entonces, ustedes van a MatrizCalc, que fue la página que nos explicaron los ingenieros en la web, ingresan y van a ingresar los valores. Entonces, van a elegir que es una matriz de 3 por 3 e ingresamos en donde tenemos claro que X1 es I1, X2 es I2 y X3 es I3. Y ingresamos nuestros valores tal cual nos aparecen acá. De acá nos los llevamos igualitos, igualitos, igualitos. Solo quitamos los coeficientes, obviamente. Los ingresamos, le damos resolver, marcamos en resolver y él nos arroja directamente el procedimiento y las variables, donde X1 ya les dije que era I1, X2 I2 y X3 I3. Entonces, estos son nuestras corrientes que hallamos por el método de mallas o de voltajes. Hallamos nuestras corrientes. Una vez tengamos nuestras corrientes, pues ya podemos pasar a hallar, a resolver las corrientes de cada uno de los elementos del circuito. Ustedes en su plantilla tienen las ecuaciones, es simplemente tener cuidado al reemplazar. ¿Cómo se hace? Entonces, ustedes dicen, tienen allá que la corriente I1, esta corriente I1 es igual, la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente I1. ¿A qué es igual la corriente I1? La acabamos de hallar. A esta es igual la corriente I1. Entonces, sencillamente reemplazo el dato. Me dicen que la corriente en la resistencia 2 es I1 menos I2. ¿I1 qué es? La acabamos de hallar. E I2 también la hallamos, que es esta. Entonces, reemplazamos, hacemos la operación y nos da esta corriente de acá. Me dicen que I3 es igual a I2, reemplazo, y que la corriente en R3, perdón, es igual a I2. Entonces, I2 es esta, corriente en I3 es esta, entonces corriente en I3, ¿cuánto la Y? Esto de acá.
que es la que reemplazo directamente acá. Y me dicen que la corriente en R4 es I3 menos I2. Entonces reemplazo los valores, hago la operación y me da esta corriente de acá. Lo mismo con la 5, me dicen que la corriente en R5 es igual a la corriente I3. ¿Por qué? Voy a mirar. R5 es esta. Está pasando ¿cuál corriente? Única y exclusivamente I3. Entonces, I3, esta que fue la que hallamos por medio de la resolución de la matriz. Listo, eso con respecto a las corrientes. Ahora vamos con respecto a los voltajes. Entonces, ya sabemos por ley de Ohm que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como es en cada elemento, hallamos el voltaje en la resistencia 1. Entonces, para hallar el voltaje en la resistencia 1, pues, ¿qué tengo que coger? La corriente en la resistencia 1, que la hallamos inmediatamente anterior, por la resistencia 1, que es el valor que tenemos en nuestra tabla o en el circuito. Hacemos la multiplicación y nos da que el voltaje es igual a menos 15,68. Lo mismo hacemos para nuestro voltaje en R2. ¿Qué corriente cogemos? Pues la de R2. ¿Por qué resistencia? Pues por la R2. Hacemos nuestra multiplicación y nos da nuestro voltaje. Lo mismo hacemos para la resistencia, para el voltaje en la resistencia 3, para el voltaje en la resistencia 4 y para el voltaje en la resistencia 5, teniendo siempre en cuenta que debo coger la corriente de R3, la corriente en R4 para el voltaje en R4 y la corriente en R5 para el voltaje en la resistencia 5. Y pues multiplicar por cada una de las resistencias. Y esto nos da nuestros valores de voltaje, que son estos que tenemos acá, que ustedes los pueden comprobar en su calculadora. Y ahora hacemos la potencia, hallamos, perdón, la potencia. Entonces, potencia, ¿qué es igual? Ya sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Acá nos piden hallar por cada elemento del circuito. Lo mismo, potencia en la resistencia 1. ¿Qué cojo? Acabamos de hallar el voltaje en la resistencia 1. Entonces, voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1. ¿Ambos datos los tenemos? Claro que sí, porque ambos ya los hallamos. Sencillamente reemplazamos, multiplicamos y hallamos el valor. Lo mismo para la potencia en la resistencia E2. ¿Qué cogemos? Pues el voltaje de mi resistencia R2 por la corriente de la resistencia R2 y hacemos nuestra multiplicación, nuestra operación aritmética y hallamos nuestra potencia. Lo mismo hacemos para la potencia en R3, para la potencia en R4, para la potencia en R5. Y acá, como es en cada elemento, también tenemos que hallar la potencia en la fuente B1 y en la fuente B2. ¿Qué hacemos? Vamos y miramos en nuestro circuito a esta fuente B1, ¿qué corriente la está atravesando? Entonces yo vengo y miro, a esta B1 la está atravesando la corriente de la resistencia I2. Entonces, lo que yo hago aquí es multiplicar por esta corriente R2. Entonces, como ya hallé esta corriente R2, la tengo acá. Aquí ya no tengo, aquí acuérdense que ya llamo, la toca tanto la I1 como la I2, pero la corriente en la resistencia 2 la hallamos. Entonces, es esta que hallamos, que es ¿cuál? I1 menos I2, que nos dio este valor. Y lo mismo hacemos, la potencia en la resistencia, la potencia en la fuente B2 es esta de acá. ¿Cuál resistencia la está tocando? Esta resistencia R5. Por eso, esta resistencia R5 es la que ponemos acá. Nuestro valor es este. Al hacer la multiplicación, hallamos las potencias. Hasta ahí ya hallaríamos las potencias de cada uno de nuestros elementos. Y hasta aquí terminaríamos el ejercicio con respecto a la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora bien, vamos a comenzar con la ley de corrientes o la ley de nodos. ¿Qué nos dice la ley de corrientes o la ley de nodos? Hacemos el mismo ejercicio con los mismos valores de resistencias y de voltajes. Que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen del mismo. Es lo que nos dice. Entonces, paso número 1. Tenemos nuestro circuito original. ¿Qué vamos a hacer? Asignar a los nodos
asignar a los nodos diferentes al de tierra un nombre. Un nodo es cada una de las interconexiones entre dos o más elementos. En este circuito nos podemos dar cuenta que tenemos este nodo BX y este nodo BY. Este es nuestro nodo tierra o nuestro bien nodo llamado nodo cero. Entonces, ya identificamos los nodos, o sea, ya hicimos el paso número 1. Ahora vamos con el paso número 2, que es establecer las corrientes. Entonces, desde cada nodo se hace salir las corrientes a través de cada rama. Se busca que cada subíndice corresponda a las resistencias de su respectiva rama. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta corriente de acá la llamo I1 es porque viene y atraviesa mi resistencia R1. Esta corriente de acá la llamé I3 porque atraviesa o va a atravesar la resistencia R3. Esta de aquí la llamamos I2 porque viene y atraviesa nuestra resistencia I2. Entonces, aquí en el nodo 1 y en el nodo 2, que es BY, ya establecimos nuestras direcciones de corrientes. Entonces, dijimos para ambos nodos que todas las corrientes están saliendo. Ustedes pueden decir que todas las corrientes pudieran estar entrando. ¿Listo? Paso 2. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que en la ecuación del nodo, que saquemos la ecuación del nodo Bx. Entonces nos vamos a concentrar única y exclusivamente en nuestro nodo Bx. ¿Qué tenemos? Que nuestro nodo Bx sale I1, sale I2 y sale I3. Como todas están entrando, saliendo, entonces igualamos la ecuación a 0, que es lo que tenemos acá. I1 más I2 que sale más I3 que sale igual a 0. Ahora, ¿de dónde sale? Vamos a llevar esto ya a la ley de Ohm, donde corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, I1, ¿de dónde sale? I1 sale de Bx y viene y llega al nodo 0, a nuestro nodo 0 que es este de acá. O sea, no hay necesidad de anotarlo al nodo 0, sino sencillamente decimos que Bx sobre R1. ¿Por qué? Porque Bx sale de Bx, llega al 0, pero atraviesa la resistencia R1. Es lo que tenemos acá. Bx sale de Bx y pasa por R1. Más, en este sí vamos a entender mejor. I2. ¿I2 de dónde sale? I2 sale de Bx, de aquí, y llega a B1 y pasa por la resistencia R2. Es lo que hemos escrito acá. Sale de Bx, llega a B1, o sea, menos B1, y atraviesa la resistencia R2. Y lo mismo hacemos con I3. ¿De dónde sale I3? Del nodo Bx, llega al nodo By y atraviesa la resistencia R3. Entonces, salgo del nodo Bx, llego al nodo By y atravieso la resistencia R3 e igualo a 0. Aquí, ¿qué hacemos? Dividimos las fracciones. Entonces, Bx lo dejamos tal cual, Bx sobre R1 y acá dividimos Bx sobre R2 menos B1 sobre R2 más Bx sobre R3 menos By sobre R3. Lo único que hicimos fue dividir este y dividir este de acá. Entonces, al dividirlos nos queda esta ecuación que tenemos acá. ¿Qué hicimos? Las reorganizamos. Organizamos primero las de R1, R2, R3. Y este que estaba acá, que es el voltaje 1 sobre R2, lo sacamos de la ecuación. Está restando, nos lo llevamos aquí a sumar. ¿Listo? Y agrupamos. Entonces, todo lo de Bx en un lado, todo lo de By en otro y lo del igual al otro lado. Entonces, de Bx, ¿qué teníamos? De Bx teníamos 1 sobre R1, que sería esta, 1 sobre R2, que sería esta, y 1 sobre R3, que sería esta. Todo por Bx, porque son todas las que acompañan a Bx, menos 1 sobre R3, que es la única que acompaña a By, igual a B1 sobre R2, que fue lo que sacamos pasamos al otro lado de la igualdad. Ahora, aquí hacemos la continuación. Entonces, sencillamente reemplazamos por los valores. Entonces, ¿qué es R1? 560. ¿Qué es R2? 1200. ¿Qué es R3? 3300.
Hacemos esta sumatoria y nos queda que esta sumatoria nos da este valor de acá, 1 sobre 30 a 3080 de BX. Esta la dejamos igualita de BY porque está solita, que sería esta, igual a 1 sobre 1200. Y acá no sería 1 porque B1 es 50. Entonces acá lo que hacemos es 50 sobre 1200. Y esta se convertiría en nuestra ecuación número 1. Ahora, vamos a analizar nuestro segundo nodo, o sea, BY. Está saliendo de BY I3, I4 e I5. Entonces, hacemos la igualación a 0. Entonces, I3 salió, I4 salió, I5 igual a 0. Ahí lo tenemos perfecto. Volvemos a mirar. ¿De dónde sale I3? I3 sale de BY, llega a BX. Aquí lo estamos viendo mejor, sale de BY, llega a BX y atraviesa la resistencia R3, que es lo que escribimos acá. Sale de BY, llega a BX y atraviesa la resistencia R3. Más el siguiente, I4. I4 sale de BY, llega al nodo 0, que es acá, este mismo, y atraviesa la R4, o sea, solito. BY sobre R4 y luego I5. I5 sale de BY, llega a B2 y pasa por la resistencia 5. Entonces, acá lo tenemos. Sale de BY, llega a B2 y pasa por R5 y todo igual a 0. Volvemos a dividir las fracciones. Entonces, BY sobre R3 menos, es este mismo menos, BX sobre R3 más BY sobre R4 más BY sobre R5 menos B2 sobre R5. Este que es B2, que no es ni BX ni BY, lo llevamos al otro lado de la igualdad, que es lo que hacemos aquí. Y dejamos esto tal cual. ¿Qué venimos a hacer acá? Otra vez a agrupar. Entonces, todos los que tengan BX, de BX solo tenemos este, que sería este. Pero de BY sí tenemos esta, esta y esta, o sea, R3, R4 y R5, que son las de BY. Y al otro lado de la igualdad, lo mismo, trasladamos lo mismo. Una vez tengamos esto, reemplazamos nuestros valores de resistencia. Acá lo que hice fue simplificar, le quito un 0 y me queda 7 sobre 86. Y tendríamos nuestra ecuación número 2. ¿Qué hicimos acá? Sumamos. Al sumar esto, al hacer esto ustedes en su calculadora, 1 dividido en 3300 más 1 dividido en 410 más 1 dividido, o sea, hacer esta fracción en su calculadora, viene y nos da este valor de acá. ¿Listo? Así tal cual lo podemos meter en nuestro simulador de matriz para resolver por Gauss-Jordan, por determinantes, por la que ustedes quieran. Ahí lo pueden elegir, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Cuál es el mismo resultado? Que yo me llevo las ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación que voy a poner en el Matrix Calculator y esta es la ecuación. O sea, aquí ya es una ecuación de 2 por 2, porque es la incógnita de BX y la incógnita de BY que tenemos que hallar. Lo ponemos en nuestro Matrix Calculator de la misma manera. Mire, 1 sobre 3080, que es este, 1 sobre 3080 es este mismo, acordándonos que este va a ser BX y este va a ser BY. No ponemos ni el BX ni el BY, solo metemos los numeritos. 1300 menos 1 sobre 330, que sería esto, 3300. Y este que fue lo que nos dio, también lo metemos de la misma manera, igualito. Acá no tenemos problema, lo ponemos de la misma manera y sobre 7,86. Le damos resolver y esto es lo que nos arroja. Es decir, que este es BX y que este es BY. Una vez que nuestro simulador nos resuelva la ecuación, ya tendríamos BX y BY. Ya con esto, ¿qué podríamos hallar? Ya tenemos la corriente, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Podemos hallar la corriente en cada elemento. ¿Cómo hallamos la corriente? Pues tenemos que saber que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia.
Entonces, aquí como me piden para cada elemento, entonces corriente en la resistencia 1, pues voy a reemplazar por el voltaje en R1 por R dividido en R1, que es lo que hacemos acá. Entonces, el voltaje en BX sobre R1. Reemplazamos porque este ya lo acabamos de hallar, 159, que fue el que nos dio acá, punto 300, bueno, 333 y por el valor de nuestra resistencia y hallamos nuestro primer corriente. Luego hacemos lo mismo con I2. Ustedes en la plantilla tienen las fórmulas. BX, volvemos al valor de BX que fue este, menos B1, que nuestro B1 pues es el de la fuente, dividido en la resistencia R2. Y así sucesivamente lo hacemos con la corriente de la resistencia R3, con la de la resistencia R4 y con la resistencia R5. Ustedes tienen esta fórmula en su plantilla, esta fórmula en su plantilla y esta fórmula en su plantilla. Solamente reemplazamos los datos por los datos que nos han arrojado las anteriores operaciones. Y para el voltaje, lo mismo, voltaje a que es igual a corriente por resistencia. Entonces, tenemos la corriente, la acabamos de hallar. Tenemos el valor de R1, claro, lo traemos desde la tabla o desde el circuito original. Hacemos la multiplicación y nos empieza a dar el voltaje en R1, de la misma manera voltaje en R2, de la misma manera voltaje en R3, de la misma manera voltaje en R4 y de la misma manera voltaje en R5. ¿Qué quiere decir? Este voltaje tenemos que tener en cuenta es que tengamos la corriente adecuada, que para el voltaje en la resistencia R2 tenemos que multiplicarlo por la corriente de la resistencia R2 y por R2, por la voltaje en la resistencia R3, entonces corriente de la resistencia R3 por R3 y así sucesivamente. Y lo mismo hacemos para las potencias. Entonces, potencia que es igual, nuevamente, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, como es en cada elemento, potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Ambos valores ya los hemos hallado. ¿En dónde los hallamos? Pues anteriormente. Hacemos nuestra multiplicación y nos da la potencia en vatios. Generalmente o siempre la potencia en un resistor siempre va a ser positiva. Si nos dan cuenta, todos los valores de potencia nos dieron positivos. Entonces, lo mismo para la potencia en la resistencia R2. Voltaje en la resistencia R2 por corriente en R2. Hacemos nuestra multiplicación y hallamos los valores. Así sucesivamente hasta la potencia en la resistencia R5. La hallamos de esta manera y esto es lo que nos da. Entonces, la potencia total que sería la sumatoria de cada una de ellas. Y de esta manera hemos finalizado el ejercicio hallando cada uno de los parámetros que nos pidieron de la manera inicial. Espero que me hayan comprendido. Cualquier duda, chicos, todos los tutores estamos atentos a ustedes por el equipo de Teams, por el foro, por los grupos de WhatsApp, para que por favor estemos pendientes y vamos a estar pendientes de sus dudas. Si hay alguien que no se ha podido comunicar con nosotros, escríbanos un mensaje por la plataforma y estaremos atentos. Muchas gracias.